3:40. El libro de Lamentaciones 3:40 habla de escudriñar nuestros caminos y volvernos al Señor. Una alabanza preciosa. Yo quisiera que la entonáramos juntos en el nombre de Jesús. Una alabanza preciosa que creo que la deben recordar. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Qué bueno es, Señor. ¿Cree que podamos cantar una vez más? Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Levante sus manos al Señor y dígale conmigo: por la bondad de Jehová, por la bondad de Jehová, no hemos sido porque nunca, aleluya, decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Acompáñenme en una oración, amados hermanos, porque la fidelidad del Señor es grande. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos permites tener juntos con nuestros hermanos amados. Es un gozo, es una bendición estar este lunes con ellos. Realmente que tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias porque tu bondad y tu amor están con nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque es tan bueno, tan misericordioso, tan bondadoso. Sabemos que es nueva la misericordia de este día en medio de nosotros. Muchísimas gracias, Padre. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Quiero que abran sus Biblias en Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Vamos a leer justo este pasaje de donde nos inspiramos para cantar esta alabanza preciosa en Lamentaciones 3:22. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Aleluya. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Él ama, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Ahora pasemos al verso 40. El verso 40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Ahí está, la letra tácita de la alabanza del día de hoy en esta porción bíblica. Es precioso esto. Es una de las cosas más hermosas que podemos hacer cuando alabamos al Señor, que tenga un sustento bíblico. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, por acá, el objetivo siempre es incentivarles a la lectura de los libros poéticos. Que estemos concluyendo los libros poéticos no significa que ya no los vamos a leer. De hecho, en estos días que hemos estado compartiendo con ustedes, yo he aprendido muchas cosas más acerca de los libros poéticos y de sabiduría. Y siempre el deseo es que podamos tener cada vez más sabiduría de parte de Dios. Hoy vamos a estar tratando estos temas o esta agenda. Vamos a ver los datos y el trasfondo con nuestra compañera de milicia en esta clase, hermana Diana, Amén. Diana Lisset, y lo que es el propósito, el bosquejo, que ahí tenemos unos invitados, unos expositores poderosos invitados. Luego vamos a ver el panorama general y las características del libro y el cumplimiento. Este libro tiene cinco capítulos, si lo podemos llamar así, y es una extensión del libro de Jeremías, pero está dentro de la clasificación de los libros poéticos. Bueno, con este preámbulo, yo lo dejo entonces con mi compañera de clases, mi hermana Diana. Adelante. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga, ¿verdad? Vamos a continuar, como dijo el pastor, del libro de Lamentaciones y vamos a mencionar datos generales sobre el libro, ¿verdad? Está el autor, como es el pastor, es Jeremías. El tema es la tristeza presente y la esperanza futura, y dice que fue escrito en los años 586 a 585 del libro. El trasfondo, ¿verdad? Es la evidencia de Jeremías y es, como ya hablamos anteriormente, el autor, ¿verdad? Dice que este libro se deriva del subtítulo de las versiones griegas, dice, y latinas del Antiguo Testamento. Dice que el Antiguo Testamento hebreo lo incluye, ¿verdad? Dentro de los 5 libros, incluyendo a Ruth, Esther, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, ¿verdad? Y hay 3 puntos especiales o conclusiones que se llegan a esto, ¿verdad? Está ahí en Segunda de Crónicas 35-25, si alguien me lo lee. Segunda de Crónicas 35-25. Dice: y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas, dice, en el libro de los lamentos. Amén, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad? Que yo estuve investigando lo que eran endechas, porque no sabía que eran endechas. Dice, era un canto especial al Lord de los difuntos, ¿verdad? Dice que es honrar las memorias en los funerales. Entonces, como dice ahí en el libro, siempre se cantaban, son cantos, ¿verdad? Y dice que el Lord significa las cualidades y bondades de algo. Entonces, si podemos ver que cuando hay un funeral o algo, se cantan cantos especiales, ¿verdad? Y se dan palabras sobre esa persona. Eso significa, dice que se hicieron como costumbres, ¿verdad? Endecha. El segundo dice, sugiere el relato de un testigo ocular
Jeremías es el único escritor conocido del Antiguo Testamento que presenció la tragedia de Jerusalén, ¿verdad? En el año de 586. Ahí se dice, ¿verdad? Que él fue el testigo presencial de todo lo que sucedió en el pueblo de Jerusalén, ¿verdad? Cuando fue destruida y fue derrumbados sus muros. También dice que en Jeremías y Lamentaciones atribuyen el sufrimiento de Judá y la destrucción de Jerusalén al pecado y la rebeldía contra Dios. Ambos llaman el pueblo de Dios virgen hija, ¿verdad? Lo podemos confirmar, ¿verdad? En Jeremías 14:17. Vamos a leer Jeremías. Y dice, le dirás pues estas palabras, derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen hija de mi pueblo de plaga muy poderosa, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí a confirmar, ¿verdad? Que era la hija virgen, ¿verdad? De que está hablando la Biblia. Y también Jeremías, que es Jerusalén, ¿verdad? Cuando fue destruida. Él vio con sus propios ojos cómo fue la destrucción, ¿verdad? Nosotros podemos ver que en otros países hubieron terremotos y todo eso, y lo podemos ver, no presenciarlo, ¿verdad? Pero lo podemos ver por la televisión y todo eso. Entonces él también presenció eso, ¿verdad? Y por eso se llama el libro de los lamentos, ¿verdad? Ahora vamos a ir con el propósito con el pastor César. Muy bien. El propósito del libro está dispuesto para expresar la tristeza y el dolor emocional, emotivo, por lo que sucedió en Jerusalén. Lo que pasó en el tiempo del profeta Jeremías es que el templo y la grandeza, nosotros vimos la grandeza del pueblo de Israel cuando estudiamos Salmos, Proverbios, Eclesiastés, todavía se habla del reino completo. Pero ya en este libro de Lamentaciones, en este libro poético y de sabiduría, lo que vemos es la consecuencia de algunas decisiones mal tomadas por la nación. Entonces, hay una tristeza, pues hay un lamento que hace el profeta sobre la situación que ocurrió en Jerusalén, cómo quedó devastada y destruida. Y eso comprende tres aspectos. Lo humillante que fue la caída de esa monarquía y de ese reino glorioso, ese tiempo glorioso que tuvo el pueblo de Israel. La destrucción completa de los muros de la ciudad, del templo, del palacio, la destrucción completa de lo que se había levantado con el rey David. Y bueno, la otra situación fue que fueron llevados a Babilonia. Y de ahí vemos algunos profetas contemporáneos, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y los muchachos que estudiamos, ¿verdad? Azarías, Misael y Daniel, que los estudiamos, Sadrach, Mesach y Abednego, que les cambiaron el nombre, que fueron deportados y fueron llevados a Babilonia. Ese es el propósito del libro, básicamente, ese lamento que incluye esas tres áreas. El hecho de que la monarquía, esa monarquía, ese tiempo dorado del pueblo de Israel terminó, y eso implicaba que todo el templo fue destruido, la ciudad, los muros, y también el hecho de que fueron llevados a un lugar lejano. Ese es el propósito del libro. Ahora, el bosquejo del libro está distribuido en 5 partes, que son los 5 capítulos que tiene el libro. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Ahí están los 5. El primero es la devastación de Jerusalén, el segundo es el enojo de Dios y la tristeza de Jerusalén, el pueblo afligido y su esperanza, el pasado, presente y futuro de Sión, y la oración por restauración. Y aquí, pues hemos tenido a bien invitar a unos hermanos poderosos para que nos estén acompañando hoy como expositores invitados. Y tenemos como primera expositora del Progreso y Oro a mi hermana Sagrario Mejía. Amén. El primer punto. Amén, hermano. ¿Me escuchan, hermano? Amén. ¿Sí? Amén, hermano. Bien. Amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hoy tengo el privilegio de iniciar con el primer capítulo de Lamentaciones, y vamos a pedirle a mi Señor que sea Él en mí para no irme a equivocar. Señor, Padre eterno, me pongo en tus manos de amor desde este momento para que seas tú, mi Dios, el que hable,
para que seas tú, mi Padre amado, el que me dé palabras entendibles, para que mis hermanos queden claros de lo que se trata el libro de Lamentaciones. Padre de la gloria, gracias por este privilegio. Gracias, Padre, por fijarte, Señor, en que yo te podía servir esta noche con el libro de Lamentaciones. Señor, muchísimas gracias, porque tú eres mi Dios y tú lo sabes, mi Padre amado, cuánto te amo. Y te doy las gracias por todo, mi Dios. Permite, señores, que esta noche que yo mengüe para que tú crezcas en mi vida y que no se mire que es la hermana Sagrario la que está hablando, sino que eres tú dando palabra a tu pueblo, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Me pongo en tus manos de amor desde este momento y mis hermanos que están conectados también, Padre Santo, para recibir ese pan de vida que tú nos envías, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, iniciamos con el capítulo 1 de Lamentaciones. Y del 1 al 7 tenemos la descripción de la ciudad destruida. Amén. Y me dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien le consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. El número 7 dice: Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de ella. Podemos ver del versículo 1 al 7. En el versículo 1, Jeremías manifiesta su profundo quebranto por la devastación de Jerusalén y el lamento del profeta por ella al clamar a Dios con el alma angustiada por causa de la caída de Jerusalén, las trágicas circunstancias que la causaron. Se personifica la ciudad santa como una viuda abandonada que ha perdido sus hijos y ha sido traicionada por sus amigos y se queda sin nadie que la consuele. En el versículo 5 dice: porque Jehová la afligió, sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. Y dice: porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. La catástrofe del sufrimiento, del asolamiento y de la pérdida se atribuye al pecado del pueblo. El pecado mata, hermanos. Fueron ellos los que se buscaron su propio juicio. ¿Por qué continuar con el pecado? Siempre da por resultado el castigo de Dios. Ahí podemos ver que todo lo que vivió Jerusalén, lo que está pasando, fue a causa del pecado, de la desobediencia, ¿verdad? Bien. Amén. Y en el versículo 7, ella que no hubo quien la ayudase. Amén.
los que siguen su propio camino y no hacen caso a la voz del Espíritu Santo. Las personas pueden llegar a tal grado de rebeldía contra Dios que Él decrete contra ellos calamidad en vez de bien. Todo esto se puede evitar manteniendo un santo temor de Dios y de su juicio. Es importante, hermanos, que nosotros seamos temerosos de Dios. La palabra de Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y de eso debemos de estar seguros que hoy, mañana y por los siglos de los siglos, el temor a Jehová, la obediencia y dejar el pecado es lo que nos puede llevar muy lejos en bendiciones, de bendición en bendición, hermanos. Pero la desobediencia es mala consejera. Y en el número B está la causa de la destrucción, del 8 al 11. Dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Este es hasta el versículo 11. Y entonces me dice aquí, ¿cuál fue la causa de la destrucción? Y en los primeros 11 versículos, Jeremías es el que se lamenta por el pecado que cometió Jerusalén, por lo cual ha venido a ser su destrucción. Jeremías sufría y hacía lamento por Jerusalén, por lo que estaba pasando. Y describe que la devastación de Jerusalén y el lamento del profeta por ella, al clamar a Dios con el alma angustiada, o sea que Jeremías tenía su alma angustiada. Y a veces, si nos podemos dar cuenta al leer los versículos, en un momento usted está leyendo y siente como que ya no es Jeremías el que se está lamentando, sino que es Jerusalén el que se está lamentando. Y entonces es algo maravilloso. Yo lo leía y dándome cuenta cuánto amor por Jerusalén tenía Jeremías, y era tanto el dolor que hubieron momentos en que ya leyendo uno tiene que fijarse bien que parece que ya no es él el que se lamenta, sino que es Jerusalén la que se está lamentando. Y en el versículo 11 dice, mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Es la descripción de una viuda devastada y termina con un ruego por la misericordia de Dios. Se dio cuenta de que por su desobediencia y por su pecado estaba pasando por esta situación tan difícil, y entonces ella sabe que si ella se vuelve a Cristo hay perdón. Entonces le dice aquí que es la descripción de una viuda devastada y termina con un ruego por la misericordia de Dios. Está pidiendo misericordia. Ya se dio cuenta de que sin Dios ella no va a poder Jerusalén salir adelante porque estaba destruida. Y eso es lo que hace Jeremías, ir a clamar, a suplicar, llorando. Él parece que era muy dado al llanto, ¿verdad? Que le dicen por ahí que el profeta llorón y todo, pero era el amor, él se daba mucho al amor, él se entregaba por el amor de Jerusalén, ¿verdad? Y en el número 6 tenemos la agonía del pueblo y está del 12 al 22. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido.
porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por sus manos. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mi fuerza. Me ha entregado el Señor en sus manos, en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Por esta causa lloro. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Mira, oh Jehová, a mí esta parte, Pastor César y hermanos, me impresionó porque ya aquí es una súplica directa cuando le dice, mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada y por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Y el 22 dice para finalizar, vengan delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. En ese momento ya parece que es más bien Jerusalén la que está hablando y no fuera Jeremías, ¿verdad? Es algo precioso. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Que algunos creyentes hacen hincapié en el amor y el perdón de Dios mientras pasan por alto su ardiente enojo contra todos los que se niegan a hacer caso de su llamamiento a la justicia. Dios nos aconseja, Dios nos ama y nos previene del mal y debemos de poner atención a eso. Y en el versículo 18 dice, ved mi dolor. Expresa el tema principal del libro de Lamentaciones, el dolor. El pecado produce quebranto. Una persona pudiera disfrutar de los placeres del pecado y de la inmoralidad por algún tiempo, pero finalmente será evidente la esclavitud y las consecuencias de los deseos pecaminosos. La angustia, la desesperanza y destrucción vendrán sobre todos los que no se vuelvan a Dios arrepentidos. Un excelente consejo que nos deja Jeremías. Debemos de arrepentirnos del pecado. Eso es lo más importante. Es el tema principal en este libro de Lamentaciones. Es el pecado que produce quebranto y nosotros debemos de dejar ese pecado porque lo podemos disfrutar por algún tiempo, pero después las consecuencias no son nada bueno. Ahí viene la angustia, la desesperanza y destrucción, dice, y vendrán sobre todos los que no se vuelvan a Dios arrepentidos. Debemos de arrepentirnos. Y en el versículo 21 y 22 dice, harás venir el día. Esta es una oración para que Dios también someta a juicio a los pueblos impíos. La oración por el juicio de Dios sobre las naciones malvadas y sobre todo los que se oponen a la obra de Dios. Es pertinente si quienes oran están interesados en la gloria de Dios, el evangelio
y su justa causa en la tierra. Hermanos, todo está en dejar el pecado e ir a la obediencia, dejar la inmoralidad. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Las consecuencias son desastrosas. Un momento podemos estar bien disfrutando, pero después viene la angustia, la desesperanza, la destrucción, hermanos, y esa esclavitud se vuelve duradera porque no queremos volvernos a Cristo y arrepentirnos. Esta es la reflexión, hermano, del capítulo 1. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde. Y serán 3 puntos: la descripción de la ciudad destruida, la causa de la destrucción y la agonía de un pueblo que no quiere volverse a Dios. Tremendo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Mario. Un aplauso. Gracias por su participación. Vamos a continuar. No sé si nos escuchan con Sí, alguien Con- tiene Sí, el segundo punto. micrófono abierto. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Ok, en este segundo punto, esta semana ahora. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Ando un poco mal de la garganta, ¿verdad? No sé si voy a lograr hacerlo todo, ¿verdad? Pero voy a intentarlo. Pues a mí me toca el punto número 2, ¿verdad? Que habla del enojo de Dios y la tristeza de Jerusalén. Sinceramente que leyendo este capítulo, me doy cuenta, ¿verdad? De que el pecado nos trae devastación, ¿verdad? El pecado produce tantas cosas y pues el Señor se enojó, el enojo de Dios y la tristeza de Jerusalén, dice. Y creo que nosotros como seres humanos y como hijos de Dios, ¿verdad? Reconociéramos realmente el valor, ¿verdad? De la misericordia de Dios, quizás dejáramos, ¿verdad? De pecar y de hacer muchas cosas que afectan a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Entonces, el primer punto dice que es el enojo de Dios contra Sión, y lo encontramos en Lamentaciones 2, del 1 al 9. Como oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó de él. No se acordó del estrado de sus pies en el día de su ira. Pues ese capítulo, ¿verdad? No, prácticamente se relaciona, ¿verdad? De lo que es el reconocer, ¿verdad? El hecho que la ira fue la ira de Dios derribó, pues el templo, la ira divina, ¿verdad? Estamos hablando de la ira divina de Dios. Y que debido a esto, ¿verdad? Se ocasionó pues tanta tristeza. Y esto pues hirió a lo que es el verdadero templo. Y para Dios pues el templo era un lugar intachable, ¿verdad? Y sin profanaciones. Mientras que el templo de Jerusalén, que Dios había diseñado y había levantado, había sido profanado por el hombre, ¿verdad? Qué devastador, ¿verdad? O qué palabras estas más fuertes, ¿verdad? Y dice el número 2, destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra la fortaleza de la hija de Judá, echó por tierra y profanó al reino y sus príncipes. Realmente que a mí todos estos versículos me han puesto a pensar, ¿verdad? Y a reflexionar. Ese versículo pues declara, ¿verdad? El hecho de que Dios era la única fuente de las bendiciones de Judá, y era la única fuente también de las bendiciones de la iglesia. Y si él según lo que nosotros entendemos ahí, ¿verdad? Era insultado por varias veces por el pecado, ¿verdad? Con lo que nos hablaba la hermana Zairaria, y con el rechazo hacia el arrepentimiento. Y creo que si hubiesen escuchado, ¿verdad? Y hubieran escuchado
lo que se les pedía, ¿verdad? Que volvieran al arrepentimiento, pues quizás no hubiese sucedido todo esto, ¿verdad? Hay algunos versículos que nos pueden, que los podemos comprobar, ¿verdad? De lo que habla, lo que es la destrucción el enojo de Dios, ¿verdad? Y la tristeza, por ejemplo, podemos encontrar en Romanos 11, del 18 al 22, ¿verdad? No lo vamos a leer porque no nos vamos a terminar, pero lo puede anotar para que pueda verificar usted en su casa con más tiempo. El número 3 dice, cortó en el furor su ira, todo el cuerno de Israel hizo volver atrás su diestra delante del enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado en contorno. Dos, como veo aquí la palabra que dice el cuerno de Israel, esto se refería a los reyes de Israel, ¿verdad? Que él se había cortado su furor y su ira, ¿verdad? Debido a ¿qué? Al pecado, ¿verdad? Que ellos venían haciendo. Y dice su diestra delante del enemigo. ¿Qué indica esto? ¿Verdad? Se refiere a que el Señor quitó su mano de sobre él, ¿verdad? Que quitó su protección de sobre Israel y que permitió, que cruel esto, ¿verdad? Permitió al enemigo, ¿verdad? Que les hiciera daño, ¿verdad? Destruir a su pueblo. Amén. También esto podemos buscarlo en Mateo 23:37, que ahí podemos encontrar, ¿verdad? Lo que nos está hablando este versículo. Número 4 dice, entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y mató toda cosa hermosa a la vista en la tienda de la hija de Sión, derramó como fuego su enojo. Fue el Señor como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y lamento. Si ustedes leen bien, ¿verdad? A veces tenemos que leer bien lo que la palabra nos dice. Ahí dice que fue el Señor como enemigo, ¿verdad? No dice que él era un enemigo, ¿verdad? Sino como enemigo. En otras palabras, aquel quien estaba acostumbrado a bendecir a Israel, ahora te hace lo contrario, ¿verdad? Te hace daño. Amén. Como haría pues un enemigo, ¿verdad? O varias veces, si lo llevamos al mundo actual, ¿verdad? A nuestra actualidad. Pero ¿por qué era todo este enojo, verdad? Si volvemos a lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? El Señor lo que les pedía era arrepentimiento y que se volvieran a Él. Y era lo que menos quería hacer todo este pueblo, ¿verdad? Número 6, y quitó su tienda como el huerto, destruyó el lugar de su congregación. El Señor ha hecho olvidar en Sión solemnidades y sábados, y ha desechado el furor de su ira rey y sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Dieron grita en la casa del Señor como en día de fiesta solemne. Desechó, dice el Señor, su altar. Efectivamente, eso es, bueno, terrible, ¿verdad? De ver de que el mismo Dios, que el mismo Señor haga este mal, ¿verdad? Este era el altar de bronce, ¿verdad? Que era un tipo como de calvario. Dice que ellos no querían la cruz, por lo tanto el Señor también vino y quitó la cruz. El Señor determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de destruir, hizo pues ha hecho. Lamentar el baluarte y el muro fueron destruidos juntamente, ¿verdad? ¿Esto qué es lo que nos indica ahí? Pues ahí lo que indica es la profunda demolición del templo, ¿verdad? Sus puertas están hundidas en tierras. Él mismo destruyó e hizo pedazos sus barras. Su rey y sus príncipes están entre los gentiles, donde ya no hay ley
sus profetas tampoco hallaron visión del Señor, ¿verdad? Hablamos, ¿verdad? También, ya no hay ley, dice, es devastador. Un templo material, ¿verdad? Fue destruido. Y los sacrificios se detuvieron, la única luz ahora ya no existía, ¿verdad? Ya estaba extinguida. La única esperanza que tenían, ¿verdad? Ya estaba extinguida. Entonces vemos aquí cómo pues Dios se enojó, ¿verdad? Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Si nosotros hacemos lo contrario de lo que Él nos indica, si nosotros andamos en el pecado, ¿verdad? Entonces debemos de dejar el pecado y hacer lo correcto delante del Señor. El número, inciso B, dice, la angustia del pueblo. Y eso lo encontramos en Lamentaciones 2, del 10 al 17. Se sientan en tierra y guardan silencio, dice. Los ancianos de la hija de Sión echan polvo sobre su cabeza. Se ciñen de saco de silicio. Las vírgenes de Jerusalén tienen abatida la cabeza hasta la tierra. Mis ojos desfallecieron, las lágrimas rugieron. Mis extrañas, mi hígado se derramó por tierra por la destrucción de la hija de mi pueblo, porque pequeños e infantes se están desmayando en las calles de la ciudad. En las calles de la ciudad. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré? ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande es tu ruina, como el mar, quien te podrá sanar. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tus pecados para impedir tu cautiverio, sino que predicaron vanas cargas y extravíos. Todos los que pasan por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron sus cabezas sobre las hijas de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decía de perfecta hermosura el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron sobre ti su boca, silbaron y hechizaron los dientes, dijeron, devórenme, devoremos, cierto es el día que esperamos, lo hemos hallado y lo hemos visto. ¿verdad? Dice la angustia del pueblo. En todos estos versículos podemos ver cómo el pueblo estaba angustiado, ¿verdad? Y hay el versículo 11 que habla, dice, mis ojos desfallecieron. Esto habla de la escasez, ¿verdad? Que se dio en ese momento, la severa escasez de alimentos. Los niños tambaleaban, ¿verdad? Debido a la debilidad física que ellos tenían. Israel fue reducida a este estado con algunos de ellos, incluso llegando a ser caníbales, comiendo a sus propios hijos, oiga bien, e hijas, debido a su pecaminosidad contra Jehová. Mire qué terrible, ¿verdad? Fue esta situación que pasó este pueblo. Entonces, realmente que Dios tiene misericordia de nosotros y aún en su misericordia, ¿verdad? A pesar de todo esto que pasó, el Señor mantuvo su misericordia y Él nos llama aún en este tiempo al arrepentimiento, ¿verdad? Que debemos arrepentirnos de los malos caminos, de los pecados que aún andamos cargando, ¿verdad? Cada día. El último dice, súplica del profeta para pedir misericordia. La verdad que es muy poco tiempo, ¿verdad? Para poder explicar todo como debería de ser, ¿verdad? Entonces yo les invito que leamos este libro de Lamentaciones y que realmente lo escudriñemos como debe de ser, ¿verdad? La última dice, súplica del profeta para pedir misericordia. Y está del 18 al 22. El corazón de ellos clamaba,
al Señor, oh muro de la hija de Sión. Echan lágrimas como un arroyo día y noche. No descanses ni cesen las niñas de sus ojos. Levántate, da voces en las noches en el principio de la vela. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él por la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Señor, y considera quién has hecho. Así han de comer las mujeres su fruto, los pequeñitos de sus crías. Han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta. Niños y viejos yacían por tierra en las calles, mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Como en día de fiesta solemne convocaste de todas partes mis enemigos alrededor de mí, y en el día de la ira del Señor no hubo quien escapara, ni sobreviviera a los que crié, ni mantuve mi enemigo, los exterminó. Oiga bien, a pesar de la ira del Señor, ¿verdad? Contra Judá y Jerusalén, para que hubiera un arrepentimiento, ¿verdad? Todavía el Señor era su única esperanza, ¿verdad? Como Él siempre había sido su única esperanza, por lo tanto ellos fueron exhortados, ¿verdad? A dar voces en la noche, dice ahí el versículo, ¿verdad? Aunque Judá y Jerusalén no podían estar a salvo, como es obvio, ahora todavía el Señor les dice a estos sobrevivientes desafortunados que Él puede ayudar y de hecho ayudará si ellos solamente buscan su rostro. Mire qué importante es esto. Si solamente nosotros buscáramos el rostro de Dios, es lo que nos pide en esta noche el Señor, que busquemos el rostro del Señor y Él pues perdonará nuestros pecados y pues como decía la hermana Sagraria, dejemos de pecar, ¿verdad? Porque el pecado nos trae muchas consecuencias, ¿verdad? Y arrepentidos es una palabra clave, ¿verdad? Como hijos del Señor nosotros debemos de arrepentirnos y ponernos en las manos del Señor, ¿verdad? Pudiera seguir hablando más, pero ya no hay tiempo. Que el Señor les bendiga. Amén, amén. Continuamos con el punto número 3, que es el capítulo 3. En este capítulo 3, lo que miramos es que ante esa situación tan difícil, hay un clamor desesperado. Yo soy el hombre que ha visto esta aflicción, dice el profeta 3:1, bajo el látigo de tu enojo. Es un clamor de lo profundo de su corazón. Y en ese clamor quizás se muestran los versos más famosos del libro de Lamentaciones, que los encontramos en el verso 22. Fue el canto con el cual iniciamos: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. En medio de la aflicción, hay una declaración, una confesión de esperanza. Aún en una situación de angustia que estaba pasando el pueblo, dice: por la misericordia de Jehová no habían sido exterminados totalmente. Es poderoso realmente esta confesión, que aún en medio de la circunstancia difícil se puede hacer, hermanos. Y dentro de esa misma, mírenme cómo va, la aflicción hace que el pueblo clame de lo profundo de sus entrañas, confiese su esperanza en Dios, y siempre, como lo he venido repitiendo mis hermanas, hay un llamado al arrepentimiento en el verso 40. Escudriñemos nuestros caminos. Esa es la solución. Esa es la solución. Hacernos un autoexamen y revisar cómo estamos. Esa es la solución para el pueblo de Israel en ese tiempo. Y es una palabra que podemos aplicar hoy mismo también nosotros. En este punto número 3 también se ve cómo el profeta sufre. En el verso 43 al 54 dice: desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Y él muestra cómo estuvo hasta en una cisterna y él pensó que iba a ser muerto. Dice el verso 54: aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije: muerto soy. Pero aún en medio de toda la situación, el profeta invoca el nombre del Señor. En el verso 35 dice: de lo profundo de su corazón invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Verso 36: oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mi suspiro. Mire, es una oración profunda. Yo lo invito realmente a que disfrute este libro, es precioso. En resumen, esto es lo que trata el punto número 3. Sobre todo los versos que les digo, que son como quizás los más populares del libro de Lamentaciones,
que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos y que escudriñemos nuestros caminos y nos volvamos a Él. Continuamos entonces, continuamos. Este punto creo que le toca a mi hermana Leslie, si no me equivoco. Si es, Leslie Valesca Curi. Hola, Adelante. buenas noches. Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con el punto 4, que es pasado, presente y futuro, que lo tenemos en los versos del capítulo 4, del verso 1 al 22. Y el primer punto dice contraste del pasado y presente de Sion. Podemos ver en el verso 1 que nos dice cómo se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Aquí, como podemos ver en este verso, bueno, en el capítulo 4, nos advierte de cómo Dios a nosotros nos da una promesa. El pueblo de Jerusalén tenía una promesa de vivir, que Dios iba a estar de parte de ellos, pero quizás ellos se confiaron y dijeron, bueno, como ya estamos aquí, ya esta es la tierra prometida, nosotros podemos hacer lo que querramos. El profeta Jeremías, como lo han mencionado, ¿verdad? Mami Chayo y Orfi, lloraba, sufría porque él amaba Jerusalén, él apoyar al pueblo de Jerusalén en esa parte tan difícil, en esa condición después de que fueron cautivados por los de Babilonia. El pecado a ellos los hizo perder su enfoque, perder lo que realmente Dios tenía para ellos. Y nos dice que ellos estuvieron, que cuando una ciudad está bajo sitio, la muralla de la ciudad construida es para protección y lo sellaba de lo que era de sus enemigos. Y Jerusalén estuvo cerca de 2 años sitiada. Entonces la vida se volvía tan difícil adentro porque ellos se escaseó el alimento, se escaseaba la esperanza, y como decía Orfi, los niños no tenían alimentos, tambaleaban y llegaron al punto de que los cadáveres se dejaban para que después se pudrieran en las calles, para que después ellos pudieran comerse esas carnes. Entonces vemos que ya es un nivel, no sé, ¿verdad? Ya llegarse a comer la piel de alguien y de poder llegar a ese punto es porque ya era extrema la situación, ya el sufrimiento era demasiado, ya no se encontraba salida, ya ellos, después de tener la bendición de Dios, el amor de Dios, estaban experimentando, como dice el versículo, que es amor, pero también es fuego consumidor. Y es cuando dice, o eres frío o eres caliente, pero no puede ser tibio. Entonces, todos estos versículos los podemos aplicar a nuestra vida, que muchas veces nosotros, el Señor nos puede bendecir, nos puede dar muchas cosas, pero vamos olvidando de dónde proviene la bendición, que quién nos llevó a donde estamos. El corazón se va volviendo tan arrogante, va volviéndose el orgullo y la humildad va quedando de lejos, y ya la cabida de que alguien nos quiera dar una palabra, mire hermano, que el Señor le da a uno, no, y que en esta persona para decirme algo a mí, si yo estoy bien. Entonces empezamos como a ver de menos la palabra de Dios, la profecía que Dios tiene para nosotros, las promesas que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros. Nos dice también en el verso 2, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Dice que los judíos definían sus cualidades como en términos de oro, buen oro, las piedras del santuario, y llamaban a sus hijos preciados y estimados más que el oro puro. Pero en ese momento todo eso era un contraste porque se había vuelto lo contrario a lo que ellos decían. También pues me llamaba la atención este verso que dice, aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. Y averigüé qué era lo que hacían las avestruces en el desierto, y dice que la avestruz deja sus huevos en la tierra y en el polvo los calienta.
y olvida que su propio pie los puede aplastar o que la fiera del campo los puede romper. Se endurece contra sus hijos como si no fueran suyos. La descripción es literal si añadimos un detalle no mencionado por el poeta sagrado. Los huevos destinados a la eclosión se depositan en un nido excavado en la arena, pero hay otros huevos puestos no en la arena, sino cerca de ella. Y estos huevos, sin embargo, no están expuestos solo por dejarlos ahí, sino que a menudo son víctimas de la violencia y son destinados al alimento de los jóvenes recién nacidos. Imagínense qué comparación la que hay. Había un desamor total ya de que una madre, bueno, los que somos madres y sabemos el amor que tenemos por nuestros hijos y estamos pendientes y todo, ya en ese momento ya había un desamor, ya ni la propia madre ya tenía ese amor por sus propios hijos. Entonces podemos ver la difícil situación que estaban viviendo ellos. En el versículo 6 dice, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, sin que acamparan contra ella compañías. Israel había gozado de mayores privilegios que Sodoma. Esto significa que le correspondían mayores obligaciones y que debía asumir una mayor responsabilidad por su pecado. Sodoma destruida por el fuego que bajó del cielo debido a la maldad, según Génesis 18:20. Llegó a ser un símbolo de juicio final. Aún así, el pecado de Jerusalén fue mucho mayor que el de Sodoma. Solo podemos imaginarnos que cuando fue la primera destrucción que hubo de la tierra, cuando fue la destrucción de Sodoma por tanto pecado, por tanta inmoralidad, y ese era el sufrimiento que tenía Jeremías, de que el pueblo estaba tan lejos de querer creerle a Dios, de querer regresar, de querer volver a restaurar Jerusalén. Tenemos el punto 2, la causa de la devastación de Sión, del verso 13 al 20. Y dice, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella sangre de los justos. Esto nos dice que los profetas y los sacerdotes derramaron sangre inocente, intentaron asesinar a Jeremías por sus predicciones, porque él les hablaba lo que Dios les mandaba decir, mas sin embargo ellos no querían escuchar. Estaban contaminados, era inmundo, eso significaba que no eran dignos de entrar al templo ni adorar a Dios, pero los sacerdotes y profetas aún así lo hicieron y no cuidaron esa parte del templo. Podemos ver que es algo que lo que llevó a la ruina al pueblo fue los pecados de los sacerdotes y los profetas, porque el pueblo le seguían a ellos. Contemplaban las tristezas, la consecuencia del pecado en la iglesia, y podemos ver que muchas veces los falsos profetas, si lo vemos en este tiempo actual, hay mucha gente que hablando de Jesucristo, pero no lo hace como es bíblicamente, sino que lo hacen a conveniencia, y cuando no estudiamos la palabra, cuando no la entendemos, cuando no la leemos bien, entonces somos llevados por cualquier viento de doctrina, como dice su palabra, porque como nunca lo leímos, como nunca lo analizamos, es cierto lo que esta persona hace, entonces me voy por este lado. Pero debemos de recordar que todo debe de ser de la parte bíblica, para que nosotros podamos sentir ese respaldo de que estamos siguiendo a un Dios verdadero y que solamente Él es la vida eterna. Y tenemos el punto C, que es castigo para Edom y restauración para Judá. Lamentaciones 4:21, gózate y alégrate, hija de Edom, la que habita en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. La oposición de Edom causó gran amargura en estos difíciles tiempos. Gózate y alégrate probablemente significa búrlate,
pero tú también serás juzgada y tendrás que beber la copa de la ira de Dios. En el verso 22 dice, se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te haré llevar cautiva, castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. La mayoría del pueblo fue conducido a la cautividad. Se ha cumplido tu castigo. Es posible que Dios le enfrente alguna oportunidad, le ofrezca alguna oportunidad remanente que había quedado atrás. Nunca más te hará llevar cautiva. Esto parece en Jeremías 42:10. Aquí se anuncia que se pondrá fin a los trastornos de Sión, no de la plenitud del castigo merecido. Se pondrá fin a los triunfos de Edom. Todos los problemas de la iglesia del creyente pronto se terminarán. Se acerca la condenación de sus enemigos. El Señor sacará sus pecados a la luz y ellos yacerán en pena eterna. Aquí Edom representa a todos los enemigos de la iglesia, la corrupción y el pecado de Israel. Muestra la necesidad de la gracia de Cristo Jesús. Como resumen, podemos decir que el pecado fue la causa principal de lo que llevó a la destrucción y devastación de Sión, pero que hay un Dios de misericordia, que hay un Dios que así como muestra su amor, como pocas veces leemos de la Biblia que Dios muestra su enojo, muestra su furor, y esto nos sirve a nosotros como estar atentos, porque no podemos jugar a que un día somos cristianos, otro día no. Hoy escucho música cristiana, mañana mundana, hoy digo buenas palabras, mañana estoy hablando cosas en doble sentido. Entonces Dios nos llama al arrepentimiento genuino. Si yo le creo a Dios y puedo decir, Dios, quítame este vicio, yo tengo que creerle a Dios, tengo que confiar. Pero si estoy que hoy voy a beber, pero mañana me arrepiento, eso no le gusta a Dios. Y si nosotros le creemos y le confesamos como hijos suyos, debemos también renunciar al pecado para evitar que nosotros también caigamos en desgracia como le pasó a Jerusalén. Eso sería Amén. la... Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos también una invitada traída desde Olancho, nuestra hermana Erika Artola, que tiene el punto número 5 para compartirlo con nosotros. Hermana Erika. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Solo me confirman si me escuchan bien, por favor. Sí, la escuchamos bien. Bueno, pues el punto número 5, ¿verdad? Que pues es del capítulo 5, dice que es la oración por la restauración, ¿verdad? Y entonces podemos ver que el tópico es, ¿verdad? Oración del pueblo afligido. Y solamente vamos a leer el verso 1. Dice, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Y es que si seguimos leyendo, ¿verdad? Desde el verso 1 hasta el versículo 1 hasta el 22, ¿verdad? Habla de la oración que se hizo por restauración. Y si miramos del 1 al 15, estaríamos hablando, ¿verdad? Del punto número 1. Vemos aquí la necesidad de misericordia. Este es el punto número 1. Y es que podemos entender aquí, en la lectura del 1 al 15, que hay un pueblo que se siente abatido. Hay un pueblo que ha sido castigado por su rebelión y se siente triste. Sin embargo, este pueblo acude a la oración y apela a la misericordia de Dios, ¿verdad? Apela a la misericordia de Dios. Hay un pueblo que le pide a Dios que se acuerde de ellos. Cuando le dice, acuérdate de nosotros, acuérdate de lo que estamos sufriendo, ¿verdad? Entonces, significa que reconocieron que en medio de esa situación difícil, ¿verdad? En medio de esa tristeza, en medio pues por decirlo así, de su castigo, ¿verdad? Reconocieron que Dios, con su gran amor hacia ellos, ¿verdad? Solo Él podía ayudarles. Y eso pues gracias a la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque si lo traemos a nuestra vida y lo aplicamos,
esta palabra a nosotros, porque es para nosotros, ¿verdad? Debemos de estar seguros que la misericordia de Dios es infinita y que su amor por nosotros siempre está ahí, aunque a veces nos portemos mal, ¿verdad? El Señor siempre está con nosotros, siempre nos ama. Y eso hace que ante cualquier dificultad nosotros podemos acercarnos a Él, ¿verdad? Y Él nos puede ayudar por medio de la oración y podemos pedir esa misericordia. Y es que esa misericordia, pues nosotros la vemos a diario en nuestras vidas, ¿verdad? A diario la vemos en nuestras vidas. Entonces, ese sería el punto número 1, ¿verdad? Un pueblo que sabía lo que estaba pasando, el por qué lo estaba pasando, pero reconoce que la misericordia de Dios es eterna. Entonces, ese sería el punto número 1. En el punto número 2 podemos ver la confesión del pecado. Entonces, podemos leer desde el 16 al 18, el versículo 16 al 18, ¿verdad? Y ahí dice, ¿verdad? Cayó, dice, la corona de nuestra cabeza. Hay ahora de nosotros, ¿por qué pecamos? Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Entonces podemos ver ahí también un pueblo que reconoce su pecado, que reconoce que falló, reconoce que le falló a Dios, reconoce que no se ha portado bien y también reconoce que el pecado trae consecuencias. Y eso es lo que han estado hablando todas las hermanas, ¿verdad? A través de los diferentes capítulos del libro de Lamentaciones. Y es que eso es lo que Dios quiere que entendamos, ¿verdad? Que el pecado trae consecuencias. Y muchas veces esas consecuencias, pues, nos pueden llevar, ¿verdad? A cosas terribles. Entonces, pero si bien es cierto, somos pecadores, tenemos que reconocer a Jesucristo, ¿verdad? Y saber que tenemos que llevar una vida agradable delante de Él, ¿verdad? Tenemos que humillarnos a Él cada día y reconocer que hemos pecado. Presentarnos a Dios mediante la oración con un corazón arrepentido, pidiendo que nos limpie y que nos haga ser mejores, ¿verdad? Entonces, reconocer nuestra condición, pedir perdón, arrepentimiento, ¿verdad? Eso quiere Dios de cada uno de nosotros. Así como lo hizo este pueblo, ¿verdad? En ese tiempo que se sentía así, pero también reconoció que fue por su pecado. El punto número 3 dice la súplica por la restauración. Entonces, vemos un pueblo que creyó en la misericordia de Dios, que confesó su pecado, ¿verdad? Esto significa arrepentirse. Y después suplica por la restauración. Y esto lo podemos ver desde el versículo 19 al 22. Vamos a leer el 19, dice. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Y si leemos el 20, ¿verdad? Y el 21, ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Preguntaban. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Entonces vemos lo interesante de saber, ¿verdad? De que reconocer de que solo Dios nos puede ayudar. Que toqué aquí. Que solo Dios nos puede transformar. Que solo Él, en su infinita misericordia y por su perdón, ¿verdad? Nos puede limpiar y puede restaurar todo aquello, ¿verdad? En lo que nosotros estamos fallando y restaurar todo aquello que está mal, ¿verdad? Que está caído. Entonces vemos un pueblo que suplica, dice, suplica, o sea, oraba, intercedía, ¿verdad? Como hemos estado hablando todo este mes, suplicaba a Dios que le ayudara, suplicaba a Dios que le restaurara. Y es que me imagino yo que en algún momento ellos se sintieron abandonados, ¿verdad? Se sintieron solos, pero al mismo tiempo reconocían que la misericordia de Dios los podría librar y que los podía restaurar. Entonces, Dios es eterno, dice,
y que si ellos se volvían a él daría la respuesta a sus súplicas. Entonces, hermanos, ¿verdad? Como resumen, podemos ver que hay una relación entre estas tres cosas, ¿verdad? Y esto es lo que habla todo este libro, ¿verdad? Habla de la misericordia, del perdón de los pecados y de la restauración. Entonces, van juntas, porque aunque en muchas situaciones de nuestra vida nos sentimos atribulados, sabemos que la misericordia de Dios es grande y que Él va a dar la salida a cualquier situación. También Dios conoce nuestras debilidades y pecados, pero como dice en 1 de Juan 1:9, dice que Él es justo para perdonarnos. Si reconocemos, si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, si nos arrepentimos y nos volvemos a Él nos va a restaurar. Él contesta nuestras oraciones. Así es que esta es mi aporte. Bendiciones. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Estuvieron las reflexiones de nuestras hermanas en esta noche, ¿verdad? Y realmente en esos poemas podemos ver la aflicción de Jeremías, ¿verdad? Y la intercesión que hizo, ¿verdad? Vamos a seguir, ¿verdad? Con lo que es, vamos a tomar unos minutitos, ¿verdad? Para poder terminar y poder finalizar el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Vamos a continuar con la visión panorámica. Dice que el libro es una serie de 5 lamentos y podemos ver, ¿verdad? Lo que explicaron nuestras 5 hermanas sobre el libro. Podemos ver que Jeremías intercedía, ¿verdad? Y tenía lamentos por la destrucción de Jerusalén. Dice, los lamentos corresponden a sus 5 capítulos de 22 versículos, ¿verdad? Podemos ver que excepto el capítulo 3 tiene 66 capítulos, de ahí los restantes son 22, ¿verdad? Dice que lamentaciones son completas que cubren todo de la A a la Z, ¿verdad? Y ahí dice de que el alfabeto griego empieza con 22 con 22 letras, ¿verdad? Por eso dice que el libro de Lamentaciones es completo, ¿verdad? Y empieza de la A a la Z, terminando con la Z, ¿verdad? Con lo que dice ahí. Y también vamos a ver un poquito, ¿verdad? De las características, ¿verdad? Que tiene características especiales que tiene el libro. Dice, solo este libro de la Biblia está compuesto exclusivamente de poemas llenos de aflicción y podemos ver que es cierto, ¿verdad? Que Jeremías en todos sus capítulos, ¿verdad? Había lamentación, aflicción, ¿verdad? Podemos ver dolor, ¿verdad? Sufría por el pueblo de Jerusalén. También dice su estructura literaria es poética y 4 de los 5 lamentos poéticos del libro son acrósticos, ¿verdad? Lo podemos ver hoy. Este libro refleja con claridad las emociones y sentimientos de los que experimentaron la catástrofe, ¿verdad? Como podemos escuchar a los hermanos, ¿verdad? Ellos fueron y experimentaron ese dolor, ¿verdad? En carne propia. Por eso dice ahí que son, reflejan en su rostro las emociones y los sentimientos, ¿verdad? Cuando vieron la destrucción y que no pudieron hacer nada para poder ayudarlo, ¿verdad? Entonces podemos ver que a veces nosotros en nuestra vida reflejamos, ¿verdad? Esos sentimientos o esas emociones cuando hemos sufrido un pecado o algo, ¿verdad? También dice el cuarto, enérgicas declaraciones acerca de la fidelidad y salvación de Dios. Cuando tengan tiempo lo pueden leer, ¿verdad? Y en Lamentaciones 3:21-26, que ahí nos está exhortando, ¿verdad? Que debemos de tener fidelidad, ¿verdad? Y la fidelidad conlleva a la salvación, ¿verdad? Que cuando somos nuevas criaturas, entonces nos convertimos, ¿verdad? En hijos de Dios y entonces eso nos acerca a tener una fidelidad y eso nos conlleva a la salvación, ¿verdad? Que es la vida eterna. También dice, no hay citas de este libro en el Nuevo Testamento y solo unas pocas alusiones posibles, ¿verdad? Si podemos ver la comprobación, son pocas los versículos que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya para culminar, vamos a hablar un poquito del cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿verdad? De lo que estábamos hablando. Como en Romanos 1:18, 3:20, ahí nos habla, ¿verdad? Que Lamentaciones invita a los creyentes
a reflexionar sobre el pecado y el juicio divino, ¿verdad? Podemos ver que ahí, lo vamos a leer un poco rapidito, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces podemos ver ahí que hace una fuerte reflexión, ¿verdad? Cada uno de nosotros que somos los creyentes a reflexionar sobre el pecado, ¿verdad? Porque yo estuve reflexionando y dice que Satanás nos tiene alegres y tranquilos por un tiempo, pero después viene la destrucción del pecado, ¿verdad? Por nuestros pecados. Por eso dice en Romanos 6:23, la paga del pecado muerte, más la dávida de Dios es vida eterna, ¿verdad? Entonces podemos ver que también ahí Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y que siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos. Dice el siguiente, debido a la compasión y misericordia del Señor, la salvación está disponible para los que se arrepienten y se vuelven a Él, ¿verdad? Qué maravilloso, ¿verdad? Que Dios siempre, con ese amor tan grande que tiene y esa compasión, nos rodea a nosotros, ¿verdad? Y dice que si nos arrepentimos y nos volvemos a Él, que va a haber misericordia, verdad y salvación. También dice las lágrimas del profeta, las lágrimas de Jesucristo que lloró por los pecados de la ciudad de Jerusalén previo a su destrucción, ¿verdad? Podemos ver que Jeremías, él lloró, ¿verdad? Lágrimas de sangre por ver a Jerusalén destruida, ¿verdad? Pero podemos ver que después ahí dice que Jeremías oró a Dios, ¿verdad? Para que pudiera bendecir al pueblo de Dios, ¿verdad? Al final, Dios siempre nos da la respuesta, ¿verdad? Y nos ayuda en todo momento, ¿verdad? Esta ha sido nuestra reflexión, ¿verdad? Ya del último libro de Lamentaciones, ¿verdad? Y realmente le damos gracias a los hermanos, ¿verdad? Porque siempre cuando ocupábamos para que nos ayudaran, siempre estuvieron ahí, ¿verdad? Listos para podernos apoyar y les agradecemos grandemente, ¿verdad? Fue un privilegio, ¿verdad? Para mí poder estar aquí y darle, ¿verdad? De los conocimientos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Igual al pastor, ¿verdad? Y no sé si está por ahí la pastora Flavia, para que ella nos despida y pueda presentar también a los hermanos que van a seguir el otro lunes con los siguientes libros, ¿verdad? Los expositores. No sé si está por ahí. ¿No? Si no, le vamos a pedir al pastor César. Muy bien. La verdad que este libro nos pone en perspectiva que debemos buscar a Dios en todo momento. Amén. Yo les puedo decir así con propiedad, y el versículo que a mí más me impactó del libro de Lamentaciones es este. Se los dejo ahí para que puedan leer y gustar. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, y eso es real en la actualidad, porque sus misericordias permanecen. Dice que cada mañana son nuevas para todos nosotros. La próxima semana comienzan nuevos maestros. Según el programa que yo tengo, es nuestra hermana Eva Guerrero, y el pastor Elmer David Barahona Gallegos. Son los siguientes maestros. Hermanos, yo quiero agradecerles a ustedes su atención. La verdad que ahorita, por ejemplo, todavía permanecen 33 hermanos conectados, a pesar de que pues tuvimos que extendernos en el tiempo. Yo les agradezco mucho su atención, su fina atención. Han sido unos exquisitos alumnos. Y damos gloria a Dios con Diana porque nos dio el privilegio de servir y estar con ustedes. De veras, se los digo, ha sido una experiencia maravillosa poder estar con ustedes así. Hemos sentido la presencia de Dios a pesar de que no estamos en un aula, pero sí estamos por estos medios. Y nos gozamos, hermanos, nos gozamos. Así que la otra semana seguimos escuchando a otros maestros y con el mismo ánimo, la misma participación. Así es. Y vamos a seguir leyendo la Biblia. Así que vamos a hacer una oración para cerrar este tiempo. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias. Gracias, Dios, por tu Porque tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. De veras que tú eres bueno con nosotros, Señor. Y nunca decaen tus misericordias. Cada día son nuevas para nosotros. Y tú realmente eres muy fiel con nosotros, Señor. Nos cuidas, nos bendices, nos restauras, nos llenas. Hoy reconocemos que te necesitamos. Escudriñamos nuestros caminos y nos volvemos a ti. Te pedimos perdón, Señor. Vimos en este libro que el pecado puede causar grandes desastres en nuestras vidas y en las naciones.
Así que hoy confesamos el pecado nuestro, el pecado de Honduras. Confesamos el pecado, Señor, y te pedimos que nos restaure y nos ayudes, Padre, por tu misericordia. Y por ese verso que está ahí, Señor, apelamos a tu gran misericordia. Danos sabiduría. Hemos concluido los libros poéticos y de sabiduría, Señor. Y te rogamos que todas las palabras que leímos, que todas las enseñanzas que recibimos de los diferentes hermanos que participaron, puedan hacer en nuestro corazón un cambio y volvernos más sabios. Enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que agreguemos a ellos sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Les amamos. Gracias, Les amamos. hermanos. Les amamos a todos. Bendiciones. Amén. Buenas noches. Gracias, hermano pastor. Bendiciones, Dios les Pastor. bendiga, buenas noches. Amén. Dígame, hermana Amanda. Quiero agradecer profundamente al pastor César, a la hermana Diana y a los expositores. Hoy fue una palabra que me confrontó a mí. Yo sentí dolor porque no he podido estar siempre por el trabajo. Pero gracias, hermano, esta palabra me llegó tanto que le pido perdón a Dios porque Él ha sido bueno. Yo le bendiga. Amén. Gloria a Dios por tu palabra. La amamos, hermana Amanda. Amén. 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 Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Diga. Amén. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Dios los bendiga. Bendiciones, Benjamin.